Gattaca. Su nombre está formado por las iniciales de la guanina, adenina, timina y citosina. Esta película viene a prevenirnos sobre las consecuencias de la modificación genética en el futuro. Si no has visto la película, acaba de haber spoilers, así que te recomiendo ampliamente que pauses el video y por favor te des el tiempo de apreciarla. Pero si te da flojera o no te acuerdas, acá te doy un resumen. La película de Andrew Niccol nos presenta con un mundo no muy lejano en el que la genética se ha desarrollado lo suficiente para modificar todas las cualidades de tu hijo o hija antes de que nazca. Se puede elegir color de piel, color de cabello, color de ojos, la altura, pero también otras características como la propensión a la obesidad, la tendencia al alcoholismo, incluso sus capacidades físicas e intelectuales. Rápidamente, esta práctica se popularizó y produjo el geneísmo, la ideología de que las personas modificadas genéticamente eran superiores y deberían poseer puestos privilegiados en nuestra sociedad. A pesar de que este tipo de discriminación era ilegal, en la práctica, los inválidos o nacidos de manera natural vivían en una opresión. Nuestro protagonista, Vincent, lamentablemente nació con una condición cardíaca muy delicada. Su expectativa de vida era de aproximadamente 30 años. Ante estas noticias, sus papás decidieron concebir su segundo hijo in vitro. Anton, que era 2 años menor, rápidamente superó físicamente a su hermano y sus capacidades intelectuales eran sobresalientes. Vincent vivió siempre a la sombra de su hermano, pero como buen segundo lugar, se esforzaba más. A pesar de su condición, él soñaba con ser astronauta y conocer nuevos planetas. Lo único que necesitó fue ganarle a su hermano en una competencia de natación para creerse que sí puede medirse con aquellos bendecidos por la ciencia. Esto comenzó su carrera como astronauta, que implicó suplantar la identidad de un amigo suyo para simular que era alguien válido. Realizó falsificaciones de orina, de test de sangre, una operación para aumentar su estatura y muchas otras cosas increíbles solamente para poder introducirse en Gattaca, las instalaciones desde donde se realizaban los lanzamientos espaciales. Finalizando el resumen, esta película tiene mucha profundidad filosófica y se le puede dar muchos enfoques. Sin embargo, en este caso se le va a analizar desde el capacitismo transhumanista. El transhumanismo es un término más conocido, pero en general se podría decir que es la corriente de pensamiento a favor de mejorar las capacidades físicas y cognitivas del ser humano utilizando la tecnología. En la cultura popular ha tenido varias representaciones como Blade Runner o Ghost in the Shell. Bueno, ¿y qué es el capacitismo? Es el sistema de creencias que favorece a las personas con más o ciertas capacidades por sobre otras. En el lenguaje podemos ver cómo opera. Se definen a las personas desde su discapacidad. Se utilizan términos como minusválido o inválido, que literalmente significa con menos o sin valor. Es un término análogo al racismo y al sexismo, y a pesar de ser sumamente presente en nuestra sociedad, se habla muy poco de él. Es muy importante entender la discapacidad como un fenómeno social, no algo intrínseco de las personas. Lo que para nosotros puede resaltar mucho, en otros contextos puede pasar completamente desapercibido. Pongamos un ejemplo burdo. Supongamos que en el futuro lejano, la Tierra sea inhabitable en su superficie y tengamos que vivir en sistemas de cuevas subterráneas. En este caso, la altura o la claustrofobia podrían ser consideradas discapacidades debido a los espacios reducidos que tendríamos que habitar. Así también, en nuestra sociedad, la ceguera, la sordera u otras cualidades resaltan ante nuestra normatividad. El capacitismo produce un cuerpo normal y todo lo que se aleje de él será visto como menos, como cuasi humano. Otro factor muy importante para entender el capacitismo es el modelo económico. Actualmente, las capacidades que triunfan en el capitalismo se ven favorecidas, mientras que las personas que se les dificulta entrar en el sistema son relegadas. Habiendo hecho esta explicación, el capacitismo transhumanista fue un término creado por Gregor Wolfring en 2008 y él lo define como la percepción de que las mejoras del cuerpo humano no son solo deseables, sino esenciales. Un ejemplo perfecto de esto es la película. Vincent y otras personas nacidas de manera natural no tendrían ningún tipo de problema para desarrollarse profesionalmente en nuestra sociedad contemporánea. Sin embargo, en el mundo de Gattaca, la eugenesia prevalece. Los mejorados genéticamente se vuelven el nuevo paradigma de ser humano y todos los demás quedan literalmente invalidados.
Por lo general, se suele ver a la ciencia como una gran resolvedora de problemas. Sin embargo, el progreso a veces tiene consecuencias muy grandes. El filme es una crítica al capacitismo transhumanista que puede venir en el futuro. Su propósito no es demostrar que los humanos naturales son igualmente capaces, sino demostrar las injusticias sociales que alguien como Vincent tiene que enfrentar de manera completamente innecesaria. ¿Por qué si Vincent cumple con las cualidades necesarias para destacar en su trabajo, tiene que recurrir a la suplantación de identidad? ¿Por qué hay una distinción entre gente válida e inválida? El discurso capacitista combinado con la eugenesia no es nuevo y la historia nos ha demostrado lo peligroso que puede ser. El nazismo alemán se fundamentaba en que la raza aria era más capaz tanto intelectualmente como físicamente que las demás razas y por eso debía dominarlas y no mezclarse con ellas. Obviamente nadie está en contra de prevenir una condición cardíaca grave o evitar un futuro trasplante de riñón. Pero, ¿dónde está la línea? ¿Es la sordera un error que deba ser solucionado? ¿El autismo debería ser evitado? Erradicar estas formas de vida simplemente porque no se ajustan a nuestra sociedad no es válido. Lo que deberíamos hacer es apoyarlos y crear sociedades más inclusivas. Y todo esto sin tomar en cuenta los retoques estéticos y las consecuencias que podría tener en los estándares de belleza. Jerome, el amigo del que Vincent toma su identidad prestada, era un nadador del más alto nivel y destacaba en muchos otros campos. Sin embargo, cuando sufre un accidente y queda en silla de ruedas, su vida pierde completo sentido. Todo lo que estaba destinado a hacer desapareció. ¿Por qué definir el valor de alguien a través de sus capacidades? Y ni siquiera de sus capacidades reales, sino potenciales, como lo demuestra Vincent y la discriminación que sufre en Gattaca. El transhumanismo cada vez se va haciendo más presente con figuras como Neil Harbisson o Rob Spencer. La ciencia puede crear herramientas que generan nuevos modos de vida, ayudarnos a crear una sociedad más inclusiva, pero también puede propiciar la discriminación sociales. Por eso es muy importante detenerse y pensar bien las cosas. Hoy en día, varios gobiernos importantes como el de Estados Unidos se oponen abiertamente a la experimentación genética con embriones humanos. Sin embargo, existen otros países como Reino Unido y España que ya han empezado a hacer investigaciones, pero sin el propósito de implantar estos embriones en una mujer. En 2018 surgió una de las controversias más grandes de la historia de la genética. El doctor He Jiankui modificó 3 embriones utilizando la técnica CRISPR. Nacieron 2 gemelas y una niña. El propósito de esto era evitar que el VIH de los padres se transmitiera a su descendencia. Sin embargo, esta práctica está prohibida y el doctor engañó sobre la naturaleza del procedimiento a las parejas, por lo que fue condenado a 3 años de cárcel. El gobierno chino se ha dedicado a darle un seguimiento muy de cerca al desarrollo de estas niñas, pero se reserva toda la información celosamente. Cabe decir que el proceso ni siquiera fue realizado con completo éxito y se sabe que la técnica CRISPR es propensa a modificar otros genes, provocando reacciones inesperadas. Pero bueno, gracias a la ambición y valemadrismo ético de un doctor, ahora podemos decir que existen los primeros humanos modificados genéticamente. En lo que respecta a la OMS, en 2021 dio un par de lineamientos sobre la experimentación con la técnica CRISPR en embriones humanos con fines de volverse una herramienta para la salud pública. Queda prohibidamente la implantación de estos embriones en mujeres y hace énfasis en la seguridad, ética y eficacia de estas técnicas. ¿Qué nos depara en el futuro? No tenemos ni idea, pero sabemos que este es un tema que hay que tratar con pinzas y pensar profundamente en las consecuencias sociales que puede tener. Ya para finalizar, el capacitismo es el sistema ideológico imperante que le otorga más valor a las personas que poseen ciertas capacidades e impone una normatividad. Todas las personas que se alejen de esta normatividad se ven perjudicadas. A pesar de ser un problema sumamente presente, es hablado muy poco. Además, es preocupante que junto con la ciencia, las consecuencias podrían ser una sociedad capacitista transhumanista, como se puede observar en Gattaca. El progreso científico avanza rápido, y por eso es muy importante acompañarlo de un buen análisis ético y filosófico. ¿Será la modificación genética un don o una maldición? ¿Tú qué opinas?